Vamos a ir al Señor en oración. Padre Celestial, te pido que en estos momentos de meditación sobre tu palabra, tú nos guíes y nos hables y nos des entendimiento y dirección, Señor. Háblanos por medio de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todavía recuerdo mi primera visita a un cementerio. No sé cuántos años tendría, quizás 8 o 9. Pero en Lima, donde me crié, los muertos son enterrados en bóvedas que parecen como si fueran departamentos para los difuntos, con varios niveles donde se meten los ataúdes. Debido a la falta de espacio, en lugar de ponerlos bajo tierra, se hacen estas construcciones donde muchos muertos ocupan el mismo pedazo de terreno. Y cuando visité ese lugar me pareció muy extraño. Llegué a preguntarme, ¿qué será de toda esta gente? ¿Qué les pasará? Ellos habían vivido, muchos se habían casado, habían tenido hijos, habían tenido sus carreras, pero todo eso se terminó. ¿Y qué sería de su futuro? Quizás tú mismo te hayas hecho esta pregunta. ¿Qué pasará con los muertos? ¿Es la muerte el final de la historia? ¿Existe alguna esperanza para nosotros y para nuestros seres queridos también? La Biblia tiene la respuesta a nuestras preguntas. Dios nos ha dicho aquí todo lo que tenemos que saber. La semana pasada comenzamos un estudio de la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en la ciudad de Tesalónica, segunda de Tesalonicenses. Hablamos sobre la segunda venida de Cristo. Y voy a serte sincero, después de estudiar esto y estarlo predicando, me di cuenta que había perdido en mi propia vida la expectativa del regreso de Jesús. Yo sabía, si me preguntaras si Jesús va a regresar, te diría claro que sí. Pero he empezado a levantarme en la mañana y recordar que hoy podría ser el día que Jesús regrese. Y entonces mi vida cobra un sentido diferente, porque yo sé que en cualquier momento Jesús podría regresar y yo quiero que Él me encuentre haciendo lo que Él quiere que haga. Y espero que eso anime tu vida también. Ahora, vamos a hablar un poco más detalladamente sobre su venida. Porque quizás te preguntes, ok, yo sé que Jesús va a regresar, pero ¿cómo va a ser? Y vamos a hacer una pausa en nuestro estudio de Segunda de Tesalonicenses para regresar a la primera carta que el apóstol Pablo escribió a esa misma iglesia, donde él describe con un poco más de detalle lo que va a ser, lo que va a suceder cuando Jesús regrese a esta tierra. Y lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios.
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Lo que describe este pasaje se conoce comúnmente como el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, ¿por qué nos cuenta Dios cómo será el rapto? No es simplemente para satisfacer nuestra curiosidad acerca del futuro. Porque aún después de estudiar este pasaje todavía nos quedan muchas preguntas. Más bien, Dios nos dice esto para que tengamos esperanza. No es para espantarnos, no es para asustarnos, es para que en lugar de vivir con tristeza, vivamos con seguridad. Hablemos un poco entonces acerca de la esperanza de su venida, la esperanza del regreso de Jesús y el rapto de la iglesia. La palabra nos dice que frente a la muerte, nosotros como creyentes en el Señor Jesús, no nos entristecemos como esos otros que no tienen esperanza. Cuando muere otro creyente, podemos sentir la tristeza de la separación, pero no la tristeza de la desesperación, porque tenemos una esperanza. Pero no se trata simplemente, y esto es muy importante, de tener un sentimiento de esperanza. Es una esperanza verdadera, segura, garantizada. Tomemos un ejemplo. Vamos a decir que un hombre ya anciano empieza a perder los dientes. Hablando con algunos de sus amigos al respecto, les dice, por lo menos tengo la esperanza de que me visite el ratoncito de los dientes. Ahora, si tú estuvieras ahí escuchando a este señor ya mayor, hablándote del ratoncito de los dientes y su esperanza de que lo visite, ¿cómo tomarías ese comentario? ¿Qué pensarías al respecto? Quizás pensarías una de dos cosas. O que el pobre anciano está delirando, o si no, que lo dice en broma. Pero todos sabemos que el ratoncito de los dientes es una fantasía. Y cualquier esperanza que tenga ese viejito de que el ratoncito de los dientes lo visite, pues es pura fantasía. Es una esperanza ilusoria. Bueno, ese es un ejemplo un poco jocoso. Pero lo triste es que muchas personas guardan ese tipo de esperanza falsa acerca de la resurrección de los muertos. Acabamos de celebrar el aniversario de los eventos del 11 de septiembre, cuando murieron casi 4,000 personas en las Torres Gemelas. Y aún recuerdo que poco después de que eso sucedió, una periodista famosa dijo que lo que había pasado era que Dios necesitaba 4,000 ángeles más en el cielo. Ahora, ese fue un sentimiento bonito, pero en ningún lugar nos dice la Biblia que todos los muertos se convierten en ángeles. Nuestra esperanza está segura porque se basa en la muerte y la resurrección de Jesús. Así lo declara el verso 14. Jesús murió y resucitó. Son realidades históricas, con testigos y pruebas. Es gracias a la muerte y la resurrección de Jesús
que tenemos la esperanza segura de que nosotros también resucitaremos. ¿Cuándo sucederá esto? Para todo el que se entrega a Cristo, sucederá en su segunda venida. Este pasaje nos da los siguientes detalles, nos describe 4 pasos. Primeramente, el Señor mismo, dice, fíjate en esa palabra mismo, el Señor mismo descenderá del cielo. No va a ser otra persona. Jesús mismo va a regresar físicamente a esta tierra, así como se fue al cielo. Y su llegada será acompañada por una voz de mando, el grito de un arcángel y la trompeta de Dios. En otras palabras, será la llegada de un personaje de gran importancia y se anunciará como tal. Cuando Jesús llegó al mundo por primera vez, muy poca gente se dio cuenta. Pasó casi desapercibido. Se trató simplemente del nacimiento de otro bebé, de una joven de rancho humilde que nació en una noche cualquiera. Así parecía, por lo menos. Pero cuando Él regrese, será muy diferente. Todo el mundo se dará cuenta, se anunciará a toda voz. En otro pasaje nos dice que todo ojo lo verá. No va a ser ningún secreto. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que sucederá cuando Jesús regrese es que los que han muerto en Cristo resucitarán. En otras palabras, sus cuerpos serán resucitados. Y el alma, el espíritu y el cuerpo se volverán a unir. Pero no todos los muertos resucitarán en ese momento. Apocalipsis capítulo 20 nos dice que esa es la primera resurrección. En el momento del rapto, solo los que se hayan entregado a Cristo, los que hayan muerto confiando en Él, resucitarán. Y espero que todos nosotros estemos en ese grupo. La segunda resurrección vendrá después, cuando todos los muertos resucitarán para ser juzgados. En tercer lugar, el tercer paso cuando Jesús regrese es que todos los creyentes que estén vivos en ese momento serán transformados. Sin tener que atravesar la muerte, sus cuerpos serán glorificados y serán semejantes al cuerpo resucitado de Jesús. Y para los que estén vivos en ese momento será maravilloso. No tendrán que atravesar la muerte, sino que directamente serán transformados e irán en el cuarto paso. Todos los creyentes estaremos con el Señor para siempre. Ahora, después de esto vienen más cosas y eso lo vamos a ver en las próximas semanas. Pero lo importante es esto. Si tú vives en Cristo o si mueres en Cristo, no importa. Cuando Él regrese, irás a estar con Él para siempre. Los demás detalles pasan a segundo término cuando entendemos que estaremos para siempre con Él. Ahora, muchas personas se preguntan si el rapto de la iglesia sucederá antes o después de la gran tribulación que viene sobre la tierra. En el futuro hablaremos más sobre la gran tribulación, pero por ahorita estamos hablando sobre la relación entre el rapto, el levantamiento de todos los creyentes y la tribulación. ¿Será antes o será después? Y hay muchas personas que creen y enseñan que sucederá antes de la tribulación. Es decir, nosotros como creyentes iremos a estar con Jesús, nos iremos con Él a otro lado y entonces vendrá ese tiempo de crisis sobre la tierra. Y para ser tan sincero, a mí me encantaría que así fuera. Y si eso es lo que sucede, maravilloso. Yo me voy con el Señor. Pero hay una palabra en este pasaje que me hace pensar que el rapto sucederá después de la gran tribulación y no antes. En el versículo 17, cuando el apóstol dice que seremos arrebatados
para encontrarnos con el Señor en el aire o para recibir al Señor en el aire, en el idioma original se emplea una expresión que es poco usual. Tiene un significado muy particular. Esta expresión se refiere a la siguiente situación. Cuando una eminencia llegaba de visita a un pueblo, la costumbre era que saliera un contingente de los ciudadanos más ilustres para recibir a esa persona y luego acompañarla de regreso a la ciudad, ¿no? En otras palabras, se sabe que va a llegar el rey. Todos están mirando para ver que llegue y cuando ya está a la distancia, salen las personas más importantes del pueblo para darle la bienvenida y luego regresan con él al pueblo. Y esa es la expresión que se usa aquí. Bueno, vemos que suceden las mismas clases de cosas ahora, ¿no? Si el presidente, por ejemplo, llega de visita a alguna ciudad, pues jamás vemos en el noticiero que salga el presidente solito de su avión y baje solito y entre solito al aeropuerto. Siempre salen las personas más importantes para recibirlo y luego lo acompañan para entrar o para ir a hacer cualquier cosa que haya ido para realizar. Lo que esto implica, entonces, es que cuando Jesús, la eminencia más grande que existe, cuando Él regrese a esta tierra, nosotros los creyentes, muertos y vivos, todos iremos para encontrarnos con Él en el aire. Pero entonces eso implica que inmediatamente volveremos con Él a la tierra. No vamos a ir para estar con Él en otro lado, sino que Él viene para reinar y nosotros nos encontramos con Él en el aire y luego regresamos con Él para reinar con Él durante su reino milenial, y de eso también vamos a hablar después. Entonces, si entendemos bien, si estoy entendiendo bien este pasaje, lo que eso significa para nosotros es que debemos estar preparados para enfrentar el tiempo de tribulación, sabiendo que al final vamos a estar para siempre con el Señor. Al fin de cuentas, lo más importante no es tener todos los detalles en orden, sino seguir fieles a nuestro Señor. Y si viene un tiempo de gran persecución, que no nos sorprenda, sino que sigamos fieles, así como nuestros hermanos en muchos países siguen fieles aún bajo tribulación, aún bajo persecución. Ahora, ¿cómo debemos reaccionar a todas estas cosas? ¿Qué dice el versículo 18? Dice, anímense unos a otros con estas palabras. Ya sabemos lo que sucederá con todos los que mueren confiando en Jesucristo. Y debemos animarnos unos a otros con esta verdad. Esto va mucho más allá de la, podría decir, tibia consolación de la resignación. No solo tenemos que aceptar que alguien ha muerto y seguir con la vida, si somos creyentes, porque tenemos la gozosa seguridad de que un día nos volveremos a ver en un lugar mucho mejor, en la presencia de nuestro Señor Jesús y para siempre. Entonces, aunque nos entristezcamos y lamentemos su partida, sabemos que no nos vamos a ver por un tiempo, pero también sabemos que en un futuro sí vamos a volver a estar juntos, en un lugar maravilloso, en la presencia del Señor. Una de las cosas más hermosas de nuestra fe en Jesucristo es que no solamente da sentido a la vida, sino que da sentido a la muerte también. Para el cristiano, la muerte es solo un paso más hacia la vida resucitada, la vida en un mundo nuevo donde no habrá enfermedad, muerte ni maldad. Un mundo que disfrutaremos
con cuerpos resucitados y renovados. Hermano, hermana, vive con la esperanza del rapto y la resurrección. Y si estás aquí en esta mañana y todavía no le has entregado tu vida a Cristo, no has puesto toda tu confianza en lo que Él hizo por ti en la cruz, si tú no has tomado esa decisión de arrepentirte de tus pecados y entregarte a Cristo, por favor, no te vayas de aquí sin hablar con alguien que te pueda decir cómo hacerlo. No te vayas sin orar y tomar esa decisión de aceptar a Jesús para que puedas estar preparado cuando Él regrese. Oremos. Gracias, Señor Jesús, por la seguridad que tú nos das de que vas a regresar y vas a poner en orden todo lo que está malogrado. Gracias, Señor, porque si vivimos en ese momento, viviremos para siempre contigo. Y si estamos muertos, también resucitaremos y viviremos para siempre contigo. Gracias, Jesús. Ayúdanos a vivir con esa esperanza y ayúdanos también a compartirla con todos los que la necesitan. Y es en tu nombre que oramos. Amén. Que Dios les bendiga.